Buen día. Como habíamos empezado a trabajar desde la clase pasada, yo les había mostrado algunas discrepancias de la definición clásica de curva cerrada, en el sentido que pues a veces uno puede concluir que una curva cerrada no es cerrada y es precisamente por analizarla de una manera pues que, bueno, no digo que esté mal, pero que usualmente se utiliza y le puede generar a uno confusión, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser para nosotros una curva cerrada? Una curva cerrada, pues la vamos a definir como una curva C, bueno, la vamos a definir en un intervalo cerrado, AB, ARN, tal que se van a cumplir varias condiciones en base a una curva que vamos a llamar C moñito. ¿Y esa curva qué condición cumple? Bueno, la primera es que la curva C moño restringida al intervalo AB te da la curva original, que es la que estamos llamando C. La segunda condición es que la curva C barra, bueno, C moño, tiene un periodo, ¿ok? A este que está aquí, pues lo vamos a denominar periodo, ya ahorita le voy a dar ese nombre. Y lo que estamos diciendo es que la curva se repite para cualquier t en los reales, pues básicamente salvo un periodo relacionado a la repetición. Y aquí estábamos analizando pues un tipo de gráfico, pues por ejemplo, si imaginamos que esta primer curvita que está acá es la curva C, pues imaginemos por ejemplo que esta curva se mueve en este sentido. Recuerden que toda curva tiene un sentido, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que empezamos desde un valor t, damos la vuelta y llegamos a este valor, pues al evaluarlo, t más p, que sería el periodo. Y lo mismo para una curva que no necesariamente tenga valores de este tipo. Por ejemplo, no es que te dé un dibujito así sin cortarse, sino que también pueden haber curvas cerradas que se intersectan ellas mismas. Por ejemplo, en la clase pasada hablamos de las rosas, ¿ok? Que hablamos de coordenadas polares, ¿no? Vamos bien hasta acá. Entonces, pues para que lo tuvieran un poquito más claro, este es el parámetro t. Básicamente este que está aquí es el papel del periodo, que es b menos a. Y pues lo que básicamente estamos diciendo es que la curva se repite hasta cierto valor t. C moño es t más p. Que esta tal vez es la definición que ustedes utilizaban en variable compleja, bueno, hasta cierto punto, aunque espérate que ya vamos a terminar de escribir las condiciones, que aquí pues me había quedado en los ejemplos. ¿Listo? Resulta que aún nos falta una condición, y es que si esa condición se tiene, o sea, si tenemos estas dos condiciones, también nos vamos a enfocar en las curvas que tienen la siguiente propiedad. Espérate un momentito y voy a correr esto un poquito aquí hacia abajo, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso, con estas condiciones, si yo supongo que C es una curva regular que cumple estas condiciones, pues se tiene que, en particular, C en A es igual a C en B, y las derivadas también son iguales. ¿Vamos bien? Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y por qué se tiene esa igualdad? Bueno, porque es que estamos imaginándonos que esta curva C, bueno, una curva regular C, tal que cumple esta condición. Y si esta curva C es regular, pues si la derivamos, o sea, fíjense que si ustedes calculan C', C' de t más a menos b, pues sería la misma C' de t. Porque recuerden que utilizando regla de la cadena, sería la derivada de la externa multiplicada por la derivada de la interna, que es 1, si estamos derivando respecto a t. Y si ustedes me reemplazan la t por a o la t por b, van a llegar a estas condiciones de acá. O sea, bueno, en la derivada, ¿no? Si utilizamos la función normalita, pues calculamos que c de a es igual a c de b, porque recuerden que estamos diciendo que c moño restringida al intervalo ab nos da c. ¿Vamos bien? O sea, básicamente es una cosita de cálculo que estamos utilizando acá para poder asegurar que si tenemos una curva regular que cumpla estas dos condiciones, automáticamente se va a tener esto también. O sea, que
Además de que el extremo inicial es igual al extremo final, pues las derivadas también cumplen esa condición. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños y niñas? Bueno. Entonces, como aquí estamos hablando de un periodo, pues usualmente esta curva C-moño se denomina una curva periódica. C-moño, pues, es una curva periódica. Es decir, pues que se repite cierto periodo de tiempo. Que es lo mismo que ustedes hacían, por ejemplo, con las funciones seno, coseno, desde el colegio y bueno, también acá en la carrera, ¿no? Pero... Ok. Bueno, ustedes me dirán, oiga, profesor, listo, esta curva es cerrada, pero hay una diferencia entre las dos. ¿Qué diferencias ustedes ven entre la primera y la segunda? Bien, entonces, la diferencia fundamental acá es que una de ellas se intersecta. Bien, o sea, miren que esta curvita acá no tiene intersecciones. Entonces, esta curvita o este ejemplo no tiene intersecciones. Esta. Pero esta sí tiene. A pesar de que las dos son curvas cerradas simples, perdóname, que las dos son curvas cerradas, hay una que tiene una característica que la otra no cumple. Entonces, debido a eso, también se va a definir que es una curva cerrada simple. Definición. Entonces, C, definida en el intervalo AB ARN, es una curva cerrada simple. Si es regular, cerrada y además no se autointersecta. ¿Vamos bien? Entonces, ustedes dirán, bueno, quiere decir, bueno, que no se autointersecta, o también esto se puede leer que esta curva es inyectiva en el intervalo AB. ¿Vamos bien? Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué es inyectiva? Bueno, pues porque si tomamos cualquier par de puntos aquí, ¿bien? Si usted toma puntos aquí sobre esto, pues las imágenes de valores de t distintos, pues son distintos entre sí. O sea, fíjense que se cumple que la curva en T1 es diferente a la curva en T2 para todo T1, T2 que está entre A y B sin tomar los extremos, porque recuerden que en A y en B las imágenes sí se pueden repetir, mira, porque acá dijimos esto y esto, hasta las derivadas se repiten. Pero para los puntos que están dentro de ese intervalo, pues en ese caso no deberían ser iguales las imágenes. En cambio, en el caso de esta lemniscata, pues acá sí hay un punto donde se autointersecta. Entonces acá C de T1 es igual a C de T2 para algunos T1, T2 en el intervalo abierto AB. ¿Ok? Entonces, decir que tiene autointersecciones o no equivale a decir que la curva sea inyectiva o no. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para nosotros una curva cerrada simple pues va a ser una curva regular, cerrada, pero además que no se autointersecta, es decir, debe ser inyectiva. Ahorita vamos a mirar qué condiciones serán necesarias y suficientes para que la curva sea inyectiva, pero por el momento vamos a dar esa definición. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá?
Ok. Entonces, pues vamos a definir también otra cosita. Definición. Bueno, si quieren acá les voy a poner cuál es la definición que se está trabajando, ¿no? Entonces aquí es cerrada simple o curva cerrada simple. Y por aquí estamos definiendo una curva cerrada. Se hace una curva... Ah, bueno. Qué pena, aquí me faltó una cosita. En este caso, C se denomina una curva cerrada. Bien, aquí estábamos definiendo que era una curva cerrada. Ok. Curva cerrada simple. Y ahora vamos a definir qué es la curvatura total. Entonces, definición de curvatura total. Bueno, esta definición se puede hacer para curvas parametrizadas por longitud de arco o para curvas no parametrizadas por longitud de arco. Y ya les voy a decir por qué. Bueno, vamos a decir CAC, una curva. Bueno, si lo quieren la podemos hacer primero para curvas parametrizadas por longitud de arco, pero nos vamos a dar cuenta de que si no está parametrizada por longitud de arco, no pasa nada. Se hace una curva parametrizada por longitud de arco. O sea que podemos decir que la curva C depende de quién. Recuerden que si la curva es parametrizada por longitud de arco, la variable que se utiliza es la S. Bien, entonces se define la curvatura total de la curva C como la siguiente integral. Entonces vamos a definirla como una K mayúscula total, pues como para acordarme, curvatura total es la integral de la curvatura que depende de S por ds. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y en qué límites de integración trabajamos la curvatura? Bueno, recuerden que cuando uno trabaja una curva parametrizada por longitud de arco, la longitud de arco está de 0 a L, donde L es la longitud de la curva. Esta L que está acá es la longitud de curva. Bien, por favor, si a usted se le llegó a olvidar esto, revise cuando hicimos parametrización por longitud de arco y creo que ahí se va a acordar que yo les escribí eso, ¿ok? Cuando ustedes están haciendo la parametrización, siempre se hace en base a la longitud de curva total, o sea, el parámetro S va de 0 a L, y si lo tuviéramos en una curvatura cualquiera, entonces sería 0 a L, pero usted me puede decir, oiga profesor, y si no está parametrizado por longitud de arco, ¿yo qué hago? Bueno, esta sería como la definición de curvatura total, pero resulta que uno puede llegar a otra definición cuando la curva no está parametrizada por longitud de arco. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, ustedes recordarán que S es la integral de A T de la norma de C. Bueno, si nos imaginamos que esta curva no está parametrizada por longitud de arco, entonces yo podría haberla hecho así, C punto de T por dt. ¿Se acuerdan? Que es la norma de la derivada. ¿Bien? Y aquí ocurre una cosa interesante y es que la derivada de S respecto a t, utilizando el teorema fundamental del cálculo, si derivamos esto respecto a t, esto nos da norma de C punto de t. Y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y por qué es importante esta sustitución, esta transformación? Bueno, porque es que miren que de acá usted me puede decir que el diferencial de el parámetro de la longitud de arco es norma de C punto de t por dt. ¿Vamos bien? O sea, si usted me despeja de aquí el dt y lo pasa al otro lado a multiplicar, pues usted aquí tiene una sustitución para la integral que tiene arriba.
Y también teniendo en cuenta que S es esto. Bueno, esta S es una cosa horrible, pero recuerden que uno usualmente le pone que, pues, uno de aquí dice que la S depende de T. O sea, la curvatura, bueno, el parámetro de longitud de arco se puede ver como algo que depende de T o viceversa. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y eso por qué es importante? Bueno, si la S está de 0 a L, pues recuerden que la T debe estar parametrizada en un nuevo intervalo que lo podemos llamar de A a B. ¿Se acuerdan que cuando ustedes tenían una curva que no era parametrizada por longitud de arco, yo podía decir que el valor de T vivía en un intervalo AB? Y cuando hacíamos el cambio a S, pues S iba de 0 a L. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, sí, todo este enredo que usted me acabó de decir es por qué. Pues resulta que utilizando sustituciones en la integral que está aquí arriba, vamos a llegar a lo siguiente. O sea, hay una parte en el libro que, bueno, que creo que yo ya les había dicho, que es que a veces el libro se va a las carreras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El de S lo vamos a cambiar por el diferencial que tengo aquí abajo, este. Los límites de integración, pues como voy a cambiar la integral a t, pues estos límites de integración, que es de 0 a L, los voy a cambiar ahora. Voy a ponerlo con naranja, por ejemplo. Ah, bueno, no, mentira, naranja no. Pongámoslo con... Bueno, con amarillo también. O sea, estos límites de integración se van a cambiar. Si cambiamos la integral por dt, pues van a cambiar de a a b. O sea que esta integral sería la misma integral de a a b de la curvatura, pero miren que la curvatura, la s depende de t y la t depende de s. ¿Se acuerdan que uno podía mirar una en función de otra y viceversa? Entonces, para uno no matarse tanto la cabeza, uno de una vez dice que esta es la curvatura que depende de t. Recuerden que las curvaturas en teoría van a ser lo mismo. O sea, si usted calcula la curvatura como curva parametrizada por longitud de arco, la fórmula de la curvatura general, que fue una que les dejé de tarea, también representa lo mismo. Lo único es que se hace es que la S depende de T y la T depende de S. Entonces a veces en los libros cambian de una variable a otra de manera un poquito como fea, ¿no? Pero realmente, si uno fuera canzón, uno tendría que decir, oye, si acá es S, acá sería S de T. Porque miren que en la parte que está en color naranjita, usted me está diciendo que la S, pues la vamos a ver como una función que depende de T. ¿Sí vamos bien? ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo acá? O sea, básicamente estamos haciendo un cambio en la integral de definición y vamos a cambiar el ds. Entonces, ds es norma de c punto de t por dt. Entonces, si ustedes se van al libro y miran la definición de curvatura total, el libro le va a decir a ustedes esto. Ah, pues esta integral es igual a la siguiente. Integral de a a b de la curvatura dt, c punto de t por dt. Norma de c punto de t por dt. Y esta es la definición que bota el libro, pues, que estamos siguiendo por el momento. Pues no lo vamos a seguir siempre al pie de la letra, pero es para explicarles por qué es que en el libro pasan de aquí esta integral, pasan a esta. ¿Ok? Y él de una vez dice que son iguales, pero pues no les dice por qué es igual. ¿Listo? O sea, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre una fórmula y la otra? Esta es la fórmula cuando la curva está parametrizada por longitud de arco. Y esta sería la fórmula cuando C no está parametrizada por longitud de arco. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la curvatura total se puede calcular para curvas parametrizadas por longitud de arco o para curvas que no están parametrizadas por longitud de arco. Y lo podríamos ver como dos fórmulas distintas. Solamente que en el libro pues las meten todas en una sola bolsa y uno a veces no sabe qué fórmula usar de las dos. Pues básicamente es, si su curva está parametrizada por longitud de arco, genial. Si no lo está, pues tenga cuidado. Pero espérate un momentito y voy a correr esto un poquitín.
Perfecto. Y vamos a dejarla acá. Y es más, ¿será que aquí? Bueno. Listo, mejor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos fórmulas de curvatura total. Una para curvas que estén parametrizadas por longitud de arco y la otra que es cuando no. Niños y niñas, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que, de nuevo, la curvatura total en muchos libros lo definen solamente así y luego uno hace la prueba que la curvatura total se puede calcular cuando la curva está parametrizada por longitud de arco de esta forma o si no está parametrizada por longitud de arco se hace de esta forma. Esa es la única cosita, ¿ok? Bueno. Entonces, esta es la definición de curvatura total, perfecto. Ustedes recordarán que en la clase pasada hablamos de coordenadas polares, ¿no? Bueno, entonces, de ahora en adelante, o sea, en lo que queda de este tema, entonces de ahora en adelante, las curvas a trabajar estarán en R2. O sea, no vamos a trabajar con curvas que se salgan de R2. Por ejemplo, una curva en R3, en R4. No. Todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, bueno, aquí observación. Entonces, por ese lado, ustedes como que pueden descansar un poquito, porque no nos vamos a salir del plano. Pero eso no quiere decir que sea más fácil todo. Pues bueno, toca mirar porque es que ahora vamos a trabajar solo en R2. Bueno, como solamente vamos a trabajar en R2, resulta que la curvatura ustedes también la pueden calcular para curvas polares. ¿Bien? Y vamos a ver cómo se hace. Entonces, curvatura para curvas polares en R2. Y ustedes dirán, uy, profesor. Bueno, ustedes recordarán que yo les había dicho que si tenemos una curva polar, esa curva polar siempre la podemos convertir en algo de la forma X, Y, ¿no? Que eso lo hicimos la clase pasada y les di la parametrización. Creo que esa fue la rosa de 3 pétalos, ¿no? Que fue la que hicimos la clase pasada. Entonces, no es imposible uno trabajar curvatura para curvas polares. O en curvas polares. Más bien, seamos más específicos. Para no, en. Bueno, seamos más específicos todavía. En coordenadas polares. Listo. Ok. Bueno, recuerden que cuando estamos en una curva en coordenadas polares, pues si estamos en R2, ustedes siempre van a tener dos vectores que van a ser el papel de su base. Por ejemplo, este que está aquí podría ser E1. Y por acá, uno que sea ortogonal a él, digamos más o menos este. Este podría ser E2. Y me parece que también en el caso de R2 ya habíamos dicho que si en R2 yo conozco un vector, el otro ortogonal siempre lo puedo calcular rápido utilizando propiedades de ortogonalidad en R2. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si este vector E tiene coordenadas, por ejemplo, AB, pues este 2 yo lo puedo calcular rápido teniendo en cuenta lo siguiente, menos B, A. ¿Se acuerdan? Que esto lo hicimos también en clase. Entonces, si ustedes quieren calcular una base una base de Frenet en R2, si conocen E1, automáticamente conocen E2. ¿Bien? Porque recuerden que tienen que ser ortonormales. Entonces, acá hay una cosa interesante y es la siguiente. Si E1
es una, bueno, es uno de los elementos de la base de Frenet E1, E2 asociado a un punto en la curva C. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y vamos a pedir que esta curva C sea de clase C2 en el intervalo AB. Bien. Entonces, podemos imaginarnos que E1 tiene estas coordenadas. E1 es el coseno de un ángulo, coma, el seno de un ángulo. Y ustedes me dirán, ¿por qué, profesor? Bueno, porque como E es un vector normalizado, él tiene que vivir en una circunferencia, ¿no? Espérate un momentico, yo creo que ahí. ¡Ja! ¡Qué perfección! Ok. Entonces, si nos imaginamos lo siguiente, pues esos vectores deben vivir, espérate un momentito que ahora me quedo feo, ya listo. Ellos deben vivir en una circunferencia unitaria, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y si eso es verdad, pues estas coordenadas hermosas pues deben ser el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo. Pues utilizando trigonometría básica, esta coordenada que está aquí pues sería el coseno de algo y esta coordenada que está aquí es el seno de algo. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no le pone nada adentro? Ya lo vamos a poner. Tengan en cuenta que mientras yo me voy moviendo en la curva de Frenet, pues la base de Frenet también cambia. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hecho también? Que mientras yo me voy moviendo, la base de Frenet puede cambiar. Entonces, como eso va a cambiar, yo puedo imaginarme que este ángulo es una función que depende de t. Voy a correrlo un poquitico más hacia acá para que no quede tan pegado. Seno de phi de t, coseno de phi de t. ¿Listo? Entonces vamos a imaginarnos que esa coordenada E1 se puede ver como coseno de phi de t y el seno de phi de t para una función phi de t que, bueno, acá pasa una cosa interesante de la siguiente. Si C es de clase C2, ustedes acordarán que E1 uno lo podía calcular en términos de ciertas derivadas, ¿no? Entonces, esa función phi, uno puede imaginarse que es una función que como mínimo es de clase C1. Y ya les voy a contar, pues, el por qué. Recuerden que E1 es C', ¿no? ¿Se acuerdan? C' de t. Lo que quiere decir es que, bueno, y E2, si es una curva de Frenet, pues es la segunda derivada. O sea que yo debería poder derivar esto, en teoría. Y para que pueda derivar el coseno de phi de t y el seno de phi de t, pues obligatoriamente phi de t debe tener derivada. Entonces, debido a eso, uno también puede imaginarse que, bueno, con phi de t, qué pena con ustedes, pero creo que me están llamando, no sé. Y no me interesa. Con phi de t, bueno, con phi, una función de clase C1 en el intervalo AB, denominada la función argumento o ángulo. ¿Bien? Porque fíjense que si, por ejemplo, si el punto E está por acá, listo, él vive acá, pero miren que este punto se puede ir moviendo alrededor de la circunferencia y con eso el vector va cambiando y el ángulo va cambiando. ¿Vamos bien hasta acá?
Entonces, si usted me lo va moviendo aquí alrededor de la circunferencia, pues ese ángulo va cambiando también. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que ese ángulo es constante, porque es que realmente no, ese ángulo va a ir cambiando dependiendo del punto en el cual tú te mueves sobre la curva de Frenet C. Entonces esa función phi, pues básicamente representa la función ángulo. Y lo interesante es que cuando hablábamos de coordenadas polares, pues nosotros hablábamos de un ángulo, que en este caso, ustedes dirán, ¿cómo así que de un ángulo? Bueno, sí, usted aquí hablaba que esto era un ángulo, voy a ponerlo acá así. Este ángulo precisamente es phi de t, o sea, por eso es que se le llama que phi de t es la función ángulo como tal, pero en términos de la coordenada E1, ¿ok? Entonces, resulta y acontece lo siguiente. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, bueno, listo, definimos la función ángulo, perfecto. Ahora vamos a mirar una cosa interesante y es la siguiente. Recuerden que, bueno, recordemos por ejemplo por acá que por las ecuaciones de Frenet, tenemos la siguiente igualdad. Nosotros habíamos dicho, bueno, por las ecuaciones de Frenet, que E1' es la curvatura K por E2. ¿Se acuerdan? Bueno, realmente para dos dimensiones se tiene esa y la misma pero con un menos, ¿verdad? O sea, E2' es K por E1. Pero vamos a utilizar solamente la primera ecuación de Frenet. Pero recuerden que esta prima básicamente representa la derivada de E1 respecto a S. Porque recuerden que estamos utilizando una curva de Frenet, ¿ok? Y si es una curva de Frenet, quiere decir que es una curva parametrizada por longitud de arco. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, recuerden que si hablamos de una base de Frenet, pues tengo que estar hablando de una curva que sea de Frenet. O sea, esta curva debe ser una curva de Frenet, ¿ok? Y cuando hablamos de curvas de Frenet, pues son curvas parametrizadas por longitud de arco. Entonces, este E1' realmente es la derivada de E1 respecto a S. Y esto sería K por E2. ¿Listo? Pero utilizando regla de la cadena, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Bueno, esta misma igualdad la podemos leer al contrario. O sea, K1 es igual a esta derivada. Y resulta que esa derivada también es igual a esto. Derivada de E1 respecto a t por derivada de t respecto a s. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué fue lo que hizo acá? Pues aquí lo que utilizamos fue regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Vamos bien hasta acá? Y ustedes me dirán, bueno, sí, muy lindo y todo, profesor, pero pues ahí ¿qué estamos haciendo? Ahí lo que estamos haciendo es como combinando una cosa con otra. ¿Vamos bien? Pero bueno, no nos matemos la cabeza. Fíjense que esto es lo mismo que decir lo siguiente. Esto es lo mismo que decir dos puntos. Bueno, fijémonos que yo por aquí tengo la derivada de 1 respecto a t, ok. Pero recuerden que E1 es esto que está acá, mírenlo. ¿Listo? Entonces, por otro lado, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, listo. Por aquí lo vamos a dejar hasta acá. Y ahorita continuamos con eso. Dos puntitos. Entonces, por otro lado, ¿cómo? Dijimos que E1 era esto, ¿se acuerdan que así fue como la definimos? Pues yo creo que el E1 que tengo ahí, y lo estoy escribiendo en términos de t, pues ahora sí lo puedo derivar
derivada de E1 respecto a t, porque lo estoy viendo como una función que depende de t. Entonces, si derivo eso, pues la derivada de una curva es la derivada de cada una de sus componentes. O sea que tendría que derivar coseno, derivada respecto a t, del coseno de phi de t, por, bueno, perdóname, coma, derivada respecto a t, del seno de phi de t. Porque recuerden que un vector, ¿cómo se deriva? Pues un vector se deriva derivando cada componente, ¿no? Y utilizando de nuevo regla de la cadena, pues esto sería, la derivada del coseno es menos seno de phi de t con multiplicado por la derivada respecto a t de phi de t, o sea, phi punto, y la otra sería coseno de phi de t por phi punto. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Usted dirá, profesor, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues la derivada de esto respecto a t es esto, utilizando de nuevo regla de la cadena. Y la derivada de esto que está acá respecto a t, pues usando regla de la cadena, es la derivada interna evaluada en la derivada externa, perdóname, evaluada en la interna por la derivada interna. Y ahora miren que hay un factor común que es phi de t, porque es que phi de t es un producto por escalar porque está multiplicando la primer componente y la segunda componente. O sea que esto a la final es phi de t punto, y lo saco como un producto por escalar del menos seno de phi de t, coma, coseno de phi de t. ¿Vamos bien hasta acá? Pero resulta y acontece que este vector que está acá es E2 precisamente. Este vector que está acá es E2. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, ya le voy a mostrar. Phi punto de t punto E2. ¿Ok? Vamos bien hasta acá. Entonces, esto se empieza a poner interesante y ustedes me dirán, venga, profesor, ¿y usted por qué dice que es E2? Bueno, mire que yo les había mostrado en clase que si E1 tiene coordenadas AB, E2 tiene coordenadas menos BA, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues se lo voy a poner acá ya que hablamos aquí de la función argumento. Si E1 es esto, E2 sería, vamos a ponerlo con colores, que yo sé que a ustedes les gusta todo con color. Entonces, si esta es la coordenada en A, si esta es la coordenada A, mire que la A se vuelve la segunda coordenada de E2. Y por otro lado, si esta es la segunda coordenada de E1, pues es menos la segunda coordenada de E1. O sea que E2 son las mismas coordenadas que están acá, pero primero le cambio el orden. El seno queda en la posición del coseno y el coseno en la posición del seno. Y luego le cambio el signo al seno. O sea, acá queda un menos. Ahora sí me creen que si E1 es esta función, pues E2 es esta otra función que está aquí abajito. ¿Vamos bien? Porque de nuevo, si estoy diciendo que el coseno es la coordenada A, o sea, el valor A, y el seno es el valor B, pues E2 es menos seno phi de t, coseno de phi de t, que es precisamente el que está aquí abajo, menos seno de phi de t, coseno de phi de t. O sea, eso es E2. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué esto es importante? Bueno, volvamos al problema en donde nos habíamos quedado, porque habíamos llegado a una parte con regla de la cadena, ¿no? Habíamos llegado acá a este pedazo. Que ustedes dirán, uy, profesor, pero qué cosa tan larga. Bueno, sí, pero pues toca hacerlo porque ustedes son matemáticos. Tristemente escogieron este camino lleno de espinas, pero pues no es imposible salir de él. Entonces, ustedes me acabaron de mostrar que esta derivada temporal es esto que está acá arriba, esto, ¿ok? O sea que lo podemos reemplazar. O sea que esto sería phi punto de t por E2, que sería solamente lo que está en rosadito,
y este que es de TDS, pero ustedes dirán, oiga, eso de TDS se ve como feo. Bueno, acá podemos utilizar el teorema de la función inversa y ver esta derivada así, ds de t, 1 sobre ds de t. Realmente lo que estamos haciendo es pasando de aquí a acá, y ya les voy a escribir por qué fue que pasamos de aquí a acá. Esto se llama el teorema de la función inversa en R. Teorema de la función inversa en los reales. Es decir, cuando usted quiere calcular la derivada de una inversa, de una función inversa, pues es 1 sobre la derivada de la función original. Y usted de nuevo me va a decir, profesor, ¿y usted por qué me tortura con tanta cosa? Bueno, ya le voy a decir por qué lo tengo que torturar. Esto es E2 y esto es 1 entre la derivada de S respecto al tiempo. ¿Ustedes se acuerdan esa derivada de S respecto al tiempo que era igual? Creo que la habíamos utilizado en la curvatura total. Entonces vamos a recordar. ¿Dónde está lo de la curvatura total? Ah, por aquí. Fíjense que ustedes por aquí me habían dicho que de S de t era C punto. Pues eso es lo que tenemos que reemplazar. Entonces ustedes me pueden decir, ah, pues como de S de t es esto. Y se lo voy a poner acá en rojo. Pues esa derivada de S respecto a t, pero entonces ahorita voy a utilizar es un colorcito, hagámoslo con azul. Esta derivada que está acá, pues eso es la norma de C punto de t. Y quedaría en el denominador, ¿no? 1 entre esto. Y pues si quieren, ven y les pongo el color más bien azul para que les quede bonito. Ahora sí. Y ustedes dirán, profesor, pero todo ese dolor de cabeza, ¿para qué? Bueno, acá lo que estamos diciendo es que phi punto de t entre la norma de C punto de t por E2, pues miren que estos dos vectores son iguales. O sea, lo que queremos decir acá en resumen es que la curvatura por E2 es igual a phi punto de t entre norma de C punto de t por E2. ¿Vamos bien? Y como E2 es un vector unitario, yo podría hacer producto interno en ambos lados con E2 y vamos a obtener lo siguiente. Resulta que si estamos utilizando una curva en coordenadas polares, la curvatura k de t, o sea, viéndola como un parámetro que depende de t, pues es phi punto de t, que recuerdan que phi es la función ángulo, entre la norma de C punto de t. Y todo ese dolor y todo ese sufrimiento, pues es para poder llegar a esta fórmula que está acá. ¿Listo? Resulta que la curvatura se puede ver como la derivada de la función argumento o la derivada de la función ángulo dividida entre la norma de la derivada de t. Y fíjense que esta fórmula me sirve pues para cualquier curva. C es una curva cualquiera. Porque, por ejemplo, si llega a ser una curva parametrizada por longitud de arco, esto se vuelve 1. ¿Bien? Y si no lo es, pues lo dejamos así quieto. Entonces, C lo podemos imaginar como una curva parametrizada por longitud de arco, que en ese caso esto se vuelve 1, vuelvo y les digo. Y en el caso de que no esté parametrizada por longitud de arco, pues esta es la fórmula y se acabó. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, una curva cualquiera, pero ahí lo importante es que sea ¿qué? Regular en el intervalo AB. Bueno, regular de clase C2, de clase C2 en AB. De clase C2 en el intervalo AB. ¿Vamos bien hasta acá? De nuevo, yo sé que hemos visto ya mucha fórmula, pero realmente lo que yo estoy queriendo
Aló, aló, aló. ¿Me oyen? Ok, ok, perfecto. Qué pena con ustedes. Están pendientes y se silencia. Qué pena que de pronto lo toqué sin querer. Bien, entonces lo que les estaba contando era que fíjense que a pesar de que todas estas demostraciones pues en el libro las hacen en 2 patadas, o sea, no he pasado de una página, imagínense, pero el libro usualmente pues estás imaginando que usted pues ya tuvo un curso de geometría diferencial, entonces no se asusten si llegan ustedes a algún ejercicio pues donde ustedes se sientan como intimidados, ¿ok? Bueno, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene importante esta función argumento? Porque pues, listo, encontramos que la curvatura para cualquier curva regular de clase C2, pues la puedo calcular en términos de la función argumento o de la función ángulo y de la norma de la derivada de la curva C, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿por qué la curvatura la puedo ver así? Bueno, pues porque resulta y acontece que como también ya les probé que la curvatura total es esto, entonces, si ustedes quieren analizar la curvatura total, vamos a mirar una cosa importante de la curvatura total. Vamos a utilizar la definición para curvatura total que no esté parametrizada por longitud de arco. Si estuviera parametrizada por longitud de arco, pues fácil, porque esto se vuelve 1, ¿no? Entonces, de nuevo, si usted se aprende una fórmula, pues ya la otra pues viene como por defecto, ¿ok? Pero de nuevo, vamos a utilizar la fórmula general de curvatura total, que es cuando la curva no está parametrizada por longitud de arco. Y vamos a observar una cosa interesante. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues con lo anterior, deducimos lo siguiente, 2 puntos. Pues la curvatura total de una curva cualquiera, ya esté o no esté parametrizada por longitud de arco, nos da lo siguiente. Fíjense que usted me está diciendo que la curvatura para cualquier t, pues ya tiene un valor en términos de la función argumento dividida entre la norma de la derivada de la curva c. Entonces, si lo reemplazamos en la fórmula de curvatura total, esto sería igual a la integral de AB de phi punto de t entre norma de la derivada de c respecto a t por la norma de c punto por dt. Y esto fue lo que acabamos de hacer con la función argumento. ¿Vamos bien hasta acá? Y recuerden que como la curva es regular, la norma de su derivada es diferente de 0. O sea que yo puedo simplificar este niño que está aquí dividiendo con el que está multiplicando. Y a la final, ¿a qué llegamos? Esta es la integral de AB de phi punto de t por dt. Oiga, y si ustedes están integrando una derivada, pues si la función es de clase C1, bueno, realmente aquí no necesitamos ni siquiera que sea de clase C1, pero pues la integral de una derivada, viéndola en términos de una función que sea, por ejemplo, continua, o sea, si esa función derivada es continua, pues yo puedo probar utilizando el teorema fundamental del cálculo, versión 2 o versión 1, porque recuerden que hay 2 teoremas fundamentales del cálculo, y es que la integral de una derivada, pues es la antiderivada evaluada en el límite inferior, en el superior, perdón, menos la antiderivada evaluada en el inferior. O sea, ustedes calculan la antiderivada de phi, que pues estoy suponiendo que la antiderivada de phi punto, perdón, es phi, y la antiderivada pues de phi punto es phi, y la evalúo en a. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ustedes me dirán, venga profesor, ¿y todo ese dolor de cabeza para qué? Bueno, precisamente para poder entender que la curvatura total depende de la función argumento, ¿ok? Entonces, usted no necesita matarse la cabeza calculando argumentos, etcétera, sino que en el caso de curvas en R2, si usted encuentra quién es la función argumento, pues usted va a saber todo lo de la curva que está trabajando, ¿ok? Y en especial va a conocer la curvatura total, porque la curvatura total es básicamente, usted se la puede imaginar, como si fuera la suma de todas las curvaturas en los puntos que viven en la curva.
Fíjense que acá no estamos hablando para curvas cerradas, sino que para una curva cualquiera. Yo aquí en ningún momento dije que la curva C tenía que ser cerrada. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y esto para qué sirve o para qué es importante? Listo, como esta es una función ángulo, recuerden que los ángulos en variable real uno los trabaja en qué unidad, ¿me recuerdan? Si ustedes están trabajando un ángulo como un número real, ¿qué utilizan? Grados, radianes, minutos, grados, minutos y segundos. ¿Qué se utiliza? No me diga que los corché. Bueno, cuando ustedes trabajan un ángulo como un número real, esos ángulos siempre se van a tomar en radianes, ¿sí? Cuando ustedes hacían problemas de cálculo y ustedes estaban, por ejemplo, derivando y, por ejemplo, calculando la derivada del seno, el límite que ustedes hacían cuando definían la derivada del seno, pues ustedes no hacían el límite en grados, ustedes lo hacían en radianes. Entonces, este valor o esta función argumento, estos valores van a estar en radianes, ¿ok? Porque representan un ángulo. Entonces, esto que está acá está en radianes porque representan un número real. O sea, usted no me va a decir que la curvatura total está en grados. No, es un número real la curvatura, ¿ok? Entonces no podríamos decir o no podríamos utilizar la función ángulo en grados. Lo tendremos que trabajar en radianes. Bueno, pues debido a esto, tenemos lo siguiente. Fíjense que, ahora sí, bueno, vamos a definir, bueno, utilizamos esta definición. Que bueno, en esta definición se define la función ángulo polar y el winding number. Función ángulo polar y el winding number. Aunque creo que yo se los había definido. Bueno, tengo que revisar cómo fue que se los definí en el taller. Es que una es el índice de rotación y el otro es el... ese lo podríamos definir como el número de vueltas alrededor de un punto. Pero bueno, déjame y yo lo reviso y mañana en la clase les defino un poquito mejor este concepto. Pues lo vamos a ver hoy de una vez, pero voy a utilizar pues la notación en inglés, que es winding number, pero pues sí, uno podría entender como el número de vueltas o el número de vueltas que da una curva alrededor de un punto. Ok, entonces, vamos a utilizar la misma definición del libro, pues para que después no estén leyendo otra cosa en otro lado. Entonces, sea gamma una curva definida en el intervalo AB a R2. Recuerden que ahorita estamos trabajando solo en R2. Quitando el origen. Ya les voy a contar por qué quitamos el origen. Quitando el origen, una curva continua. Ya les voy a contar por qué quitamos el origen. Sí, porque ustedes me pueden decir, oiga, profesor, eso está raro. Bueno, déjenme ya les cuento por qué. Entonces, existe una función continua pues que va a ser la función ángulo del intervalo AB a R, tal que gamma de t se puede ver como la norma de gamma de t por el coseno de phi de t, seno de phi de t. Bueno, ustedes me podrán decir, oiga, profesor, ¿y por qué podemos asegurar la existencia? Bueno, precisamente por coordenadas polares. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, este que estaba aquí lo llamábamos el radio, ¿no?
y esto era, pues en la clase pasada, esto era el coseno de teta, seno de teta. Yo no les hice el repaso de coordenadas polares para nada, ¿ok? Realmente esta misma interpretación se utiliza, por ejemplo, cuando están utilizando variable compleja, y creo que todos ustedes ya vieron variable compleja. Bueno, el que no ha visto variable compleja, pues no se preocupe. Pero esta es una una forma también que se manejan los números complejos. Que tú dices, mira, un número complejo lo puedo ver como la norma multiplicado por el coseno del ángulo que lo forma, ¿ok? Entonces básicamente es como la misma idea que se trabaja en variable compleja. Bueno, entonces una cosa importante acá es que phi de b menos phi de a no depende de la escogencia, bueno, de cómo, vamos a decirla, de cómo se escoge la función phi, salvo salvo lo podríamos más bien decir así, módulo 2pi. Y ustedes miran, ¿por qué, profesor, usted me está diciendo esto? Bueno, yo les estaba diciendo que phi es la función ángulo y está en radianes. Y si yo hubiera utilizado otra función diferente, que también fuera una función ángulo, recuerden que las funciones ángulo pueden ser variables, o sea, yo no puedo decir que siempre sea la misma. Pero como esta es la curvatura total no debería cambiar porque es una integral definida. Entonces, lo que sí podría cambiar es la forma de mi función ángulo. Entonces, a usted le podría haber dado la curvatura total, digamos, igual a otra curva, digámosle L de B menos L de A. ¿Vamos bien? Que fuera otra función argumento o otra función ángulo. Pero la única diferencia entre una y la otra, pues como son ángulos, pues el resultado de una con la otra puede variar módulo 2pi, ¿bien? Porque pues como es una función ángulo, usted me puede decir, ah, mira, aquí me dio, por ejemplo, que aquí te dio 0, bueno, digamos, aquí te dio 2pi y aquí 0. 2 menos pi 0, entonces te dio 2pi. Pero puede haber una misma función ángulo cuyo valor sea diferente. Y por ejemplo podría ser 4pi menos 2pi. ¿Ok? Pero el valor sigue siendo el mismo. 2pi menos 0. O por ejemplo pi menos menos pi. Si vamos bien, o sea, miren que ustedes podrían definir diferentes funciones argumento. Y la diferencia entre la imagen en B menos la imagen en A, esos valores no deberían cambiar. ¿Pueden cambiar los valores del argumento? Sí, claro que sí. Miren que estos valores de argumento son distintos, pero las restas me dan siempre lo mismo, que en este caso sería, por ejemplo, 2pi. ¿Ok? Entonces, es para explicarles eso, porque es que una vez piensa que la función argumento es única, y no. Ustedes recordarán que en el círculo unitario, si ustedes tienen un ángulo, pues ese ángulo está en la misma posición que cualquier otro ángulo módulo 2pi. Porque si yo le tomo un ángulo y le sumo 2pi, pues me da lo mismo. Si le das 2 vueltas, te va a dar lo mismo, pues en la posición, ¿no? Pero en el ángulo va a cambiar. Entonces, aquí no va a interesar la forma en que ustedes definan esta función ángulo, ¿bien? Y, bueno, y todas las funciones ángulo se diferencian por un múltiplo de 2pi. ¿Sí? O sea, básicamente, si tenemos dos funciones argumento, digamos phi de t y otra función argumento L de t, funciones argumento, pues las dos son iguales. Phi de t es igual a L de t, pues salvo un múltiplo de 2pi.
con n un número, bueno, no natural, un número entero, porque también podría ser una vuelta en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Porque de nuevo, como son funciones argumento, pues tú le podrías dar un número de vueltas hacia un lado, un número de vueltas hacia otro, o sea, hay una infinidad de funciones ángulo realmente, pero la diferencia entre las dos no cambia, o sea, siempre la diferencia entre phi de b y phi de a tiene que darme lo mismo si utilizara otra función argumento distinta, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, ustedes también podrían preguntar, oiga profesor, ¿y usted por qué me quitó aquí el origen si a mí el origen me encanta tanto? Bueno, el origen se quita porque si lo estamos trabajando en ángulos polares, el origen no tiene un único ángulo asociado. Resulta que el origen no se toma, ya que el origen 0,0 yo lo puedo ver como un punto, es un punto donde r vale 0, pues sí, el radio en el origen es 0, pero teta puede tomar cualquier valor. O sea, no hay una única forma de identificar al origen en coordenadas polares. Y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y por qué? Bueno, pues porque utilizando la idea de acá, es r coseno de teta seno de teta. Pues si es r coseno de teta seno de teta, multiplicando así este vector, pues si la r vale 0, no importa el valor de teta que usted ponga dentro del ángulo. Pues 0 producto por escalar con cualquier vector de una vez me da el origen. O sea, no hay una única forma de representar el origen en coordenadas polares. Entonces, para no matarme la cabeza con el origen, lo vamos a quitar, ¿ok? Entonces, acá hay una cosita interesante y es que en el caso que gamma es una curva cerrada simple, o sea, no se autointersecta, el valor phi de b menos phi de a entre 2pi es un número entero. Y ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y por qué este cociente debe ser un número entero? ¿Usted por qué me está diciendo eso? Dejémoslo así más bien, es un número entero. Pues resulta y acontece lo siguiente. Los ejercicios de la clase pasada yo se los hice no por molestarlos ni fastidiarles la vida. Resulta que si usted tiene una curva cerrada simple, imagínese esto, que no se autointersecta. Entonces, por ejemplo, la curva puede iniciar, por ejemplo, desde un punto, tomémoslo así, ese que está en rojito, imagínense que aquí dio una vuelta en este sentido. ¿Vamos bien? Entonces, si nos lo imaginamos, bueno, no sé si ustedes en variable compleja llegaron a hablar de curvas homotópicas, pero pues no voy a molestarlos con eso. Pero ustedes pueden analizar este mismo problema analizando de dónde se fue el ángulo hasta dónde se fue. Miren que si el ángulo aquí lo llamamos teta, vamos a verlo en coordenadas polares. Este ángulo llamémoslo teta, ¿ok? Si ese mismo ángulo, bueno, espérate, verás, voy a tomarlo acá. Si ese ángulo lo empezamos a medir y nos vamos moviendo por la curva, fíjense que él va dando la vuelta, ¿no? Está dando la vuelta, está dando la vuelta. Por aquí estaríamos como en el lado opuesto a teta, ¿no? Pero pues no lo estamos dibujando. Acá continuamos y volvemos a llegar al mismo punto, ¿ok? Entonces, en ese punto, el ángulo asociado pues sería teta y le estoy sumando 2pi. ¿Vamos bien? Entonces, ahí le di una vuelta. Y ustedes me podrán decir, profesor, ¿y por qué le está sumando 2pi? Bueno, porque hice el giro en pro de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, ¿ok?
Si lo hubiera hecho en contra, pues sería menos 2pi. Pero bueno, pero usted dirá, oiga profesor, listo, dimos una vuelta, pero ¿qué tal que yo siguiera dando la vuelta? O sea, aquí dimos una vuelta, pero ¿qué tal que usted vuelve y me dé otra vuelta? Porque recuerden que a veces la curva cerrada se puede repetir varias veces. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les hice ejemplos de eso? Que usted puede tener una curva cerrada y volver a continuar la misma curva. Entonces, si usted diera, por ejemplo, 2 vueltas, pues sería teta más 4pi, porque dimos 2 vueltas. Pero de la misma forma puede haber dado 3 vueltas, teta más 6pi. Y así continuar indefinidamente. Y bueno, no solamente sumando o moviéndome en contra de las manecillas, sino que usted también puede hacer lo mismo, pero en pro de las manecillas del reloj. Menos 2pi, teta menos 4pi, teta menos 6pi, bla, bla, bla. O sea que, bueno, y en este caso, usted me dirá, profesor, ¿y en ese caso cómo sería? Bueno, ahora usted está haciendo el recorrido en contra, en pro de las manecillas del reloj. Entonces, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y ahí continuará todas las vueltas que quiera, porque pues dependerá de cómo está parametrizada la curva. Lo único es que ya en ese caso, bueno, para hacerlo en contra de las manecillas, pues sería la misma curva, solamente que la orientación cambió. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a volver esto más chiquitín para que quepa todo. Resize y vamos a hacerlo más pequeñito. Perfecto. Yo creo que ahí cabe todo. Número entero. Copiar y voy a pegarlo acá. Y les voy a pegar la misma imagen, pero entonces vamos a hacerlo más bien más ordenado. Primero aquí están las que van a salir en contra de las manecillas. Y ahora vamos a hacer las que están en pro de las manecillas, que sería el movimiento, pero hacia el otro lado. ¿Ok? O sea que para aquel que le gusta la variable compleja, pues se va a sentir contento. Pero al que no, pues bueno, va a sufrir un poquito porque van a tener que recordar cómo se calcula el índice de rotación, que es la definición que vamos a ver ahorita. Y yo creo que con esa definición tenemos más que suficiente para la clase de mañana. Entonces yo creo que ya la clase de mañana acabaría la teoría global, creería yo. Entonces en este caso sería teta, pero entonces ahorita en vez de tener teta más 2pi, menos 2pi, etcétera, aquí en este caso, si la hacemos en contra de las manecillas del reloj, pues las vueltas van a ser primero negativas y segundo pues múltiplos de 2pi. Aquí sería menos 6pi, bla, bla, bla. Más bien pongamos el bla, bla, bla aquí a un lado. Y aquí también, bla, bla, bla. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando la curva es cerrada simple, recuerden que no se autointersecta, o sea que el ángulo no hace un movimiento como muy feo, porque recuerden que cuando se autointersecta, el ángulo cambia bruscamente, ¿ok? Y además no estamos tocando el origen, porque como les dije aquí arriba, si tenemos el 0 se puede representar de infinidad de formas en coordenadas polares, o sea, no habría una manera única de representarlo y eso es un dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando trabajamos este tipo de cositas, se define así. Bueno, entonces, esto que está acá representa un número entero y ese número entero pues lo vamos a llamar el número de vueltas o el winding number. Entonces, se define el winding number, que se llama, bueno, aquí lo definen W de gamma, como W de gamma es igual a 1 entre 2pi phi de b menos phi de a, y esto se llama pues el número de vueltas. ¿Vamos bien? Bueno, pero ustedes dirán, ¿es el número de vueltas de qué? Pues es el número de vueltas, bueno, sí, de la curva
de la curva gamma. Pero ustedes me dirán, oiga profesor, ¿y número de vueltas alrededor de qué? Bueno, alrededor del origen, porque ¿se acuerdan que el origen no le estamos tocando? Solamente que no les quise decir eso, pero realmente estamos mirando el número de vueltas alrededor del origen, ¿ok? Alrededor del origen. ¿Listo? Así es como se define el winding number. Que de nuevo, es lo mismo que usted hacía en variable compleja. En variable compleja usted tenía una curva compleja y miraba cuántas veces daba la curva alrededor de un punto en especial, ¿no? Cuando usted estaba haciendo, por ejemplo, utilizando la fórmula integral de Cauchy o cosas así, usted tenía que mirar el número de vueltas de la curva alrededor del punto A en donde existiera un polo, por ejemplo. ¿Bien? Pero pues bueno, no me voy a meter con cosas de variable compleja, pero se puede hacer como la idea de lo mismo. Ok. Entonces, pues bueno, la demostración pues de esto, bueno, realmente pues aquí les comenté más o menos en grandes rasgos cómo se hace, pues no los voy a molestar con la demostración porque tiene que ver con, bueno, uno hace una construcción utilizando curvas simplemente conexas y bueno, en fin, ahí uno hace una demostración un poquito densa que pues no los quiero molestar. Utilizamos continuidad uniforme, bueno, en fin, ahí básicamente después empezamos a analizar esas definiciones, pero pues realmente la parte importante es esta, o sea, pues de todas maneras, si uno tiene que son funciones argumento, debe pasar esto precisamente relacionándolo con lo que se vio en variable compleja, eso era lo que ustedes veían en variable compleja, ¿ok? Solamente que aquí en el libro hacen la demostración formal utilizando continuidad uniforme, construyendo las funciones argumento de cero. Entonces pues no le veo sentido de hacerlo así como de una manera tan densa. Si pues ustedes, muchos de ustedes ya vieron variable compleja y pues la idea tampoco es meterme tanto con la formalidad, pues porque esto es un primer curso de geometría diferencial. O sea, no los quiero estresar más de lo debido. Ok, vamos a definir la última cosita. Yo creo que por hoy podemos definir hasta acá porque creo que ya les he dado harto. Definición. Vamos a definir índice de rotación. ¿Ok? Y ustedes me dirán, oiga profesor, si ya definimos el winding number o el número de vueltas, ¿por qué vamos a definir más cosas? Bueno, tenga en cuenta que cuando hicimos aquí la prueba de la curvatura total, la curva phi de t no era de la curva original. Entonces miren que acá uno tiene que tener mucho cuidado, porque cuando definimos phi de t era de qué curva. Vamos a ver. Recuerden que phi de t yo las calculaba con el E1, ¿no? Y recuerden que E1, pues E1 es C' de S, ¿ok? O sea, realmente phi de t proviene de la derivada, no proviene de la curva C, ¿ok? Entonces acá toca tener mucho cuidado porque es que muchas personas, por ejemplo, ven esta definición del winding number y uno dice, ay, pues entonces la curva es con la curva original. No, se define el winding number para cualquier número, para cualquier curva, perdón, pero el índice de rotación es el que realmente nos va a importar. Y pues ya les voy a demostrar qué es. Entonces, CAC, una curva definida en el intervalo AB a R2, una curva cerrada regular. Fíjense que aquí no me están diciendo que sea una curva cerrada simple. No, en el caso de las curvas cerradas simples se tiene esto de aquí del winding number. Pero acá cuando estamos hablando de una curva cerrada cualquiera, pues puede ser cerrada, o sea, cerrada con autointersecciones o puede ser cerrada simple. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado. Listo, una curva cerrada, perfecto. Entonces, el índice de rotación, el índice de rotación que lo vamos a llamar UDC, se define como el winding number
de la derivada de la curva tangente C punto. Bueno, C punto o C prima si la curva está parametrizada por longitud de arco. ¿Listo? No pasa nada. ¿Vamos bien? ¿Dónde? C punto va de AB a R2 quitando el 0, porque recuerden que si es una curva regular, pues la norma de la derivada jamás es 0, es decir que C punto jamás toca el origen, ¿ok? Acá hay una cosa bien interesante y es que la curva C sí puede tocar el origen porque ahí no hay ningún problema. Lo que ocurre es que si la curva es regular, la norma de C punto es diferente de 0, ¿se acuerdan que esa fue la definición de regularidad? Y decir que la norma de C punto sea diferente de 0 para todo t, bueno, acá seamos un poquito más específicos. Es lo mismo que decir que C punto es diferente del vector nulo, ¿ok? O sea, del vector 0, que sería el origen. Entonces, es bien interesante porque cuando ustedes tienen una curva, la curva puede tocar el origen, pero lo que no puede tocar el origen es su derivada si la curva es regular. Si la curva es regular, jamás va a tocar el origen. Entonces, por eso es que podemos asegurar que la curva tangente, ella debe tener un winding number, ¿ok? O debe tener un número de vueltas alrededor del origen, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y pues ese punto es una función continua. Bien. Bueno, y hasta de clase C1, porque si yo pido que C sea de clase C2, pues C punto sería de clase C1. Bueno, realmente acá podríamos ponerle O C1 en el intervalo AB. ¿Listo? Entonces, esa es la definición del índice de rotación. ¿Vamos bien? Entonces, pues yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá. El día de mañana vamos a hacer unas pruebas bien hermosas relacionadas a curvas cerradas regulares. Vamos a mirar también, yo creo que ya, por ejemplo, qué ocurre cuando tenemos una curva cerrada simple de clase C2, que va a pasar algo parecido a la fórmula integral de Cauchy. Vamos a definir una curva convexa y yo creo que terminamos con el teorema de los 4 vértices. Y pues ya con eso podemos hablar de el teorema de curvatura total para espacios curvos. Y con eso acabamos este hermoso tema. ¿Ok?